Atención México, Sheinbaum destruyó a Trump en su propio juego. El hombre que prometió hundir a México con aranceles acaba de descubrir que su enemigo imaginario es ahora el socio más poderoso e indispensable que tiene Estados Unidos. Hace exactamente 27 días, el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó un análisis que debería estar en todos los noticieros del país. No está. Y lo que ese análisis revela cambia todo lo que te han contado sobre la guerra arancelaria de Trump. El titular convencional dice que México resistió los aranceles. Eso es quedarse con la superficie. Lo que realmente ocurrió es esto: mientras Donald Trump construía la ofensiva arancelaria más agresiva de la historia comercial moderna, México le ganó a China, le ganó a Alemania, le ganó a Japón y se convirtió por primera vez en la historia en el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto en lo que Washington compra como en lo que Washington vende. No resistió, ganó. Y lo que nadie en los medios corporativos te está explicando es cómo fue posible. Porque México no llegó a este resultado por accidente. Llegó porque alguien diseñó el tablero con meses de anticipación. Mientras Trump anunciaba aranceles para todo el mundo, México terminó pagando 3,4% de tasa arancelaria real. Menos que Alemania, menos que Japón, menos que Corea del Sur, menos que Vietnam. Eso no fue suerte, fue arquitectura. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿cómo fue que el país al que Trump amenazó primero, el país al que señaló como el gran problema del déficit comercial estadounidense, terminó siendo el único socio con un cociente de reciprocidad por debajo de 1? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, solo años. Durante generaciones, México operó bajo un manual no escrito pero perfectamente claro. Cuando Washington presiona, México cede. Cuando llegan los aranceles, México negocia desde la debilidad. Cuando el vecino del norte levanta la voz, el gobierno mexicano baja la cabeza y encuentra la fórmula para darle lo que pide. Ese fue el manual del PRI durante 70 años. Ese fue el manual del PAN durante 12. La lógica era simple y desde cierto ángulo tenía su propia racionalidad. México dependía de Estados Unidos para el 80% de sus exportaciones. Cualquier fricción comercial seria podía costar empleos, inversión y estabilidad. La sumisión no era cobardía, era cálculo de supervivencia bajo las reglas del viejo orden. El problema es que ese manual tenía un costo enorme. Cada vez que México cedía, Washington aprendía que podía pedir más. Cada tratado renegociado bajo presión dejaba al país en una posición más vulnerable para la siguiente ronda. El patio trasero no era una metáfora despectiva, era una descripción funcional de la relación. Luego llegó la cuarta transformación y con ella una presidenta que no estudió relaciones internacionales en el manual viejo, que estudió ciencias exactas, que piensa en sistemas, en variables, en consecuencias de largo plazo. Claudia Sheinbaum no llegó a la presidencia a administrar la dependencia, llegó a rediseñar la ecuación y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El 30 de junio de 2026, el IMCO publicó su análisis y lo que mostró no fue solo una cifra económica, fue la prueba empírica de que el rediseño había funcionado, que mientras el mundo entero negociaba con Washington desde la debilidad, México negociaba por primera vez en su historia moderna desde la fortaleza. Hay algo que los noticieros no te van a decir. Trump no perdió este round por mala suerte. Lo perdió porque cometió 3 errores en secuencia. 3 decisiones que, en su momento, parecieron movimientos maestros. 3 decisiones que, en retrospectiva, construyeron la plataforma de lanzamiento desde la que México despegó. Escúchalos con cuidado, porque cada uno es una lección de lo que ocurre cuando la arrogancia sustituye al análisis. El primero llegó en enero de 2025. Trump inició su segundo mandato con una señal de fuerza diseñada para consumo doméstico, una ofensiva arancelaria generalizada contra todos sus socios comerciales. El mensaje era claro: América primero y el que no se alinee paga el precio. La decisión pareció inteligente, su base electoral aplaudió. Los mercados interpretaron la señal como seriedad negociadora. Los analistas de Wall Street escribieron columnas sobre el regreso del músculo americano.
Lo que Trump no calculó era que esa decisión acababa de activar el mayor proceso de reconfiguración de cadenas globales de suministro en décadas. Las empresas que buscaban salir de China, por costos, por riesgo geopolítico, por presión de sus propios accionistas, necesitaban un destino. México, con el TEMEC vigente y una frontera compartida con el mercado más grande del mundo, era la respuesta obvia. Trump regó el campo que Sheinbaum estaba sembrando. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió a lo largo de todo 2025. Mantuvo la presión arancelaria sobre todos sus socios simultáneamente. Alemania, Japón, Corea del Sur, Vietnam, todos bajo la misma vara. La lógica era impecable desde la perspectiva de Washington. Nada de favoritismos, todos enfrentan el mismo escrutinio, la señal de fuerza es universal. Lo que Trump no calculó era que al castigar a todos por igual, le estaba construyendo a México una ventaja competitiva sin precedente. Cuando el IMCO midió los aranceles implícitos reales, la tasa efectiva que cada país paga para acceder al mercado estadounidense, el resultado fue devastador para la narrativa de Trump. Alemania 9,8%, Japón 9,7%, Corea del Sur 8,0%, Vietnam 6,8%, México 3,4%. Los aliados históricos de Washington estaban pagando entre 2 y 3 veces más que México para venderle al mercado americano. Y esa brecha no la creó Sheinbaum en una noche, la creó Trump en 12 meses de política arancelaria indiscriminada. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. En electrónica, México pagaba 0,2% de arancel real. China pagaba tasas que hacían inviable la competencia directa. En maquinaria, México pagaba 5,4%. China pagaba 31%. Alemania pagaba 12%. Trump construyó, sin quererlo, el argumento más poderoso para el nearshoring que ningún gobierno mexicano hubiera podido diseñar. El tercer error llegó en el primer trimestre de 2026, con la revisión del TEMEC acercándose, programada formalmente para el 1 de julio de 2026, la administración Trump comenzó a construir un relato específico. México llegaba a esa mesa debilitado, acorralado, sin margen de maniobra. La narrativa funcionó en los medios. Analistas de Washington publicaron columnas sobre las concesiones que México tendría que hacer. La oposición mexicana, voces del viejo PRI y del PAN, comenzó a preparar el discurso de la rendición inevitable. Todos calculaban con el manual viejo. Lo que Trump no calculó era que el 30 de junio de 2026, un día antes de la revisión formal, el IMCO publicaría los datos que destruirían ese relato completamente. México no llegaba a la mesa debilitado. México llegaba como el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos, con 17% del total, como el principal comprador de exportaciones estadounidenses, con 15% del total, con un cociente de reciprocidad de 0,58, el único país en el mundo por debajo de 1, que demostraba que el déficit comercial de Estados Unidos con México no era competencia desleal, sino producción conjunta e integrada. Trump llegó a negociar con su proveedor más indispensable, creyendo que llegaba con ventaja. Se equivocó de forma catastrófica. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Y aquí es donde el plan completo se revela, porque mientras Trump gritaba en Twitter y sus asesores construían narrativas de presión para consumo doméstico, Sheinbaum no reaccionó. Diseñó, no improvisó, ejecutó. El trabajo que hizo posible el resultado de hoy no ocurrió en una conferencia de prensa, no ocurrió en un discurso de tribuna, ocurrió en silencio, en 3 movimientos que solo se entienden completamente ahora que los datos están sobre la mesa. El primer movimiento fue blindar el TMEC desde adentro. Desde el inicio de su administración, Sheinbaum instruyó a sus equipos de comercio exterior para maximizar el cumplimiento de las reglas de origen del tratado, no como postura política, como estrategia de ingeniería comercial. El resultado, para el primer trimestre de 2026, el 88% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumplían con los requisitos del TEMEC. Ese número es la clave de todo.
porque significa que solo el 16% del valor exportado por México estaba sujeto a arancel. Compara eso con China, 83% de su base exportable expuesta al arancel. Y entiendes por qué las cadenas de suministro globales se reorientaron hacia México de forma acelerada. Sheinbaum no peleó los aranceles de Trump, los volvió irrelevantes. El segundo movimiento fue convertir el nearshoring en política de Estado. Las empresas que llegaron a México buscando salida de China no encontraron un país que improvisaba la bienvenida. Encontraron infraestructura de recepción, parques industriales con capacidad instalada y un gobierno que entendía que cada planta que se instalaba en Nuevo León, en Coahuila, en Querétaro, no era solo inversión, era argumento negociador para la próxima ronda del TMEC. Cada dólar de inversión que llegó fue un dato más en la tabla del IMCO. Cada empresa que eligió México sobre Vietnam o sobre cualquier otro destino fortaleció el cociente de reciprocidad que hoy muestra 0,58. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. El adversario creía que México era vulnerable porque dependía de Estados Unidos. Lo que Sheinbaum entendió y ejecutó es que esa dependencia era bilateral, que Estados Unidos también dependía de México y que la tarea era hacer esa interdependencia tan profunda, tan integrada, tan imposible de desmantelar, que ningún arancel pudiera romperla sin que Washington se lastimara a sí mismo. El tercer movimiento fue el definitivo, llegar a la revisión del TMEC con los datos, no con los argumentos. Cuando el IMCO publicó su análisis el 30 de junio de 2026, no fue un accidente de calendario. México no llegó a la mesa del 1 de julio con promesas ni con proyecciones. Llegó con cifras auditadas, con comparativos internacionales, con un cociente de reciprocidad que demostraba en lenguaje matemático lo que ningún discurso político podía refutar. México y Estados Unidos no son adversarios comerciales, son socios de producción integrada, y desmantelar esa integración le costaría más a Washington que a Ciudad de México. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Sheinbaum no necesitó amenazar, no necesitó elevar el tono, no necesitó recurrir a la retórica de la soberanía en una tribuna internacional. Los datos hablaron por ella. Y los datos son imposibles de refutar. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. Cuando el análisis del IMCO se publicó y comenzó a circular entre cancillerías, think tanks y medios especializados, la reacción del lado estadounidense no fue de contraofensiva, fue de silencio calculado, el silencio de quien no tiene respuesta preparada, porque los datos del IMCO no eran opinión política, no eran propaganda de la Cuarta Transformación, eran cifras del propio comercio bilateral, medidas con metodología del propio sistema económico que Washington diseñó. El argumento de Trump, que los aranceles estaban corrigiendo un déficit comercial injusto, quedaba destruido por un número, 0,51 en 2024, 0,58 en 2025. El cociente de reciprocidad de México, el único en el mundo por debajo de 1, demostraba que el déficit comercial no era extracción unilateral, era coproducción. Era la prueba de que cuando una empresa estadounidense le compra a México, México le compra de vuelta. No a la misma escala en todos los sectores, pero en una proporción que ningún otro socio comercial de Washington podía exhibir. Vietnam registró un cociente de 9,46 en 2024. En equipo eléctrico, ese número subía hasta 47,50. México, 0,51. La narrativa de que México era el problema del déficit comercial estadounidense no sobrevivió al contacto con esos números. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque mientras Washington procesaba el golpe de los datos, en México había voces del viejo régimen, de los medios que siempre apostaron por la sumisión, que habían pasado los últimos meses preparando el discurso de la rendición. Habían dicho que los aranceles hundirían las exportaciones. Habían dicho que México no podía resistir la presión de Washington. Habían dicho que la Cuarta Transformación no tenía política económica seria. Los datos del IMCO no solo desmintieron a Trump, desmintieron a la oposición doméstica con la misma contundencia. Y el impacto no fue abstracto, no fue solo político, fue concreto, medible y llegó hasta la vida del mexicano de a pie.
El trabajador de electrónica en Monterrey, que fabrica componentes con arancel de 0,2% para el mercado estadounidense, sigue empleado porque su producto compite. El operario automotriz en Guanajuato sigue en su planta porque la cadena de valor integrada que Sheinbaum blindó con el TMEC resistió la tormenta arancelaria que dejó fuera a China, a Vietnam, a Alemania. El 88% de exportaciones mexicanas protegidas por el TMEC no es una cifra de economista, es el salario de noviembre de millones de familias mexicanas. México ya no está solo y el mundo lo está viendo, pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Lo que ocurrió no fue una racha de buena suerte comercial, no fue el mercado actuando solo, no fue el TMC operando en piloto automático, fue un mecanismo de relojería. 3 piezas diseñadas en secuencia, cada una dependiente de la anterior, cada una imposible de sostener sin las otras 2. Y solo ahora, con los datos del IMCO sobre la mesa, el mecanismo completo es visible. La primera pieza era el TMEC como escudo activo, no como tratado pasivo. Sin ella, el resto no funciona. La diferencia entre un tratado que existe y un tratado que se opera es la diferencia entre tener una armadura guardada en un closet y llevarla puesta en el campo de batalla. Sheinbaum entendió desde el primer día que el TMEC no era un documento heredado, era una infraestructura legal que requería ingeniería activa. Maximizar el cumplimiento de reglas de origen no era burocracia, era la condición técnica que permitía que el 88% de las exportaciones mexicanas quedara blindado del pago de aranceles. Ese 88% es la primera pieza. Sin ella, México enfrenta la tormenta arancelaria de Trump con el 83% de su base exportable expuesta, igual que China. Con ella, enfrenta esa misma tormenta con solo el 16% expuesto. La diferencia entre esos dos escenarios es la diferencia entre colapso y victoria. La segunda pieza era convertir cada empresa que llegaba en un argumento negociador. Juntas, la primera y la segunda pieza crean algo que ningún discurso diplomático puede construir: irreversibilidad. Cada planta instalada en territorio mexicano bajo el paraguas del TMEC es una empresa estadounidense o una empresa que le vende a empresas estadounidenses que tiene interés directo en que la relación comercial entre los dos países se mantenga estable. No es sentimentalismo, es interés corporativo. Y el interés corporativo en Washington habla más fuerte que cualquier retórica arancelaria. Cuando el IMCO midió el cociente de reciprocidad en 0,58, estaba midiendo exactamente eso, el nivel de integración productiva que hace que lastimar a México sea lastimarse a sí mismo. La tercera pieza es la que nadie vio. Llegar a la revisión del TMEC con los datos publicados el día anterior y es la que hace el movimiento irreversible, porque no hay argumento político que sobreviva a una cifra auditada, no hay narrativa de campaña que resista el comparativo directo. México en 3,4% de arancel implícito versus Alemania en 9,8%, Japón en 9,7%, Corea del Sur en 8,0%. Trump llegó a la mesa del 1 de julio creyendo que tenía a México contra las cuerdas. Encontró los datos del IMCO esperándolo. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La tercera pieza no es solo táctica para esta negociación, es el precedente que México acaba de sentar para todas las negociaciones que vienen. Porque si México demostró que puede resistir la ofensiva arancelaria más agresiva de la historia comercial moderna, y no solo resistirla sino salir fortalecido, con posición de socio número 1, con datos que ningún adversario puede refutar, entonces el manual viejo de la sumisión no solo está desactualizado, está muerto. Y esa es la dimensión que ningún análisis convencional está desarrollando. Esto no termina en el TMEC. Esto es el modelo que Sheinbaum acaba de demostrar que funciona. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Porque lo que acaba de ocurrir tiene 3 dimensiones y cada una es más grande que la anterior. Primera dimensión, lo que esto significa para el ciudadano mexicano. El análisis del IMCO no es un documento técnico para economistas,
Es la fotografía del empleo mexicano en 2026. El 88% de exportaciones protegidas por el TMEC representa cadenas productivas enteras que siguieron operando mientras la guerra arancelaria de Trump paralizaba a sus competidores. En electrónica, México compite con arancel de 0,2% contra el arancel prohibitivo que enfrenta China. En maquinaria, México entra al mercado estadounidense con 5,4%, mientras Alemania paga 12% y China paga 31%. Esos son plantas que no cerraron, esos son turnos que no se cancelaron, esos son familias en Monterrey, en Saltillo, en Querétaro, en Guanajuato, que llegaron a fin de mes porque la arquitectura comercial que Sheinbaum blindó resistió exactamente la presión que estaba diseñada para destruirla. El IMCO lo confirmó con una cifra que lo dice todo. Entre enero de 2024 y abril de 2026, México fortaleció su posición como proveedor estratégico de Estados Unidos sin interrupciones. Sin interrupciones, en medio de la guerra arancelaria más agresiva de la historia comercial moderna. Segunda dimensión, lo que esto significa para México como nación. México llegó a la revisión del TMS como lo que nunca había sido, el socio indispensable, no el vecino que pide clemencia, no el país que negocia desde la debilidad, no el patio trasero que acepta las condiciones que Washington dicta, el socio que Washington necesita más de lo que Washington puede admitir públicamente. 17% de las importaciones totales de Estados Unidos vienen de México. 15% de las exportaciones totales de Estados Unidos van a México. Esos dos números juntos significan que México es simultáneamente el principal proveedor y el principal comprador de la economía más grande del mundo. Eso es poder negociador real, no retórica, no postura diplomática. Poder medido en dólares, en empleos estadounidenses, en cadenas de suministro que no tienen sustituto inmediato. La soberanía de México no se negocia. Y por primera vez en décadas, esa frase no es solo un principio moral, es una descripción de la realidad económica. Tercera dimensión, lo que esto significa para el mundo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Lo que México demostró en estos 27 meses no es un caso de estudio regional, es un modelo replicable para cualquier nación en desarrollo que enfrenta la presión del unilateralismo americano, europeo o chino. El modelo dice, no pelees los aranceles, vuelve los aranceles irrelevantes, construye integración tan profunda con el mercado que quieres proteger que desmantelarla le cueste más al que amenaza que al que es amenazado. Brasil lo está mirando, Colombia lo está mirando, Indonesia lo está mirando. Los 23 países del sur global que enfrentan presión arancelaria similar están tomando nota de lo que México acaba de demostrar con datos auditados. México no solo ganó para México, ganó para todos los que todavía creen que la soberanía es posible en el siglo XXI. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Y aquí es donde el plan completo se revela en una sola voz. Porque en medio de toda la arquitectura diplomática, legal y comercial que hemos analizado en este video, hay una constante, una sola voz que nunca elevó el tono, que nunca amenazó cuando la amenazaban, que nunca respondió la bravuconada con bravuconada. Claudia Sheinbaum estableció su posición con una claridad que sus adversarios tardaron demasiado en entender. México mantiene su postura de diálogo y cooperación, pero sobre la base del respeto mutuo y del derecho internacional. La soberanía no es una posición de negociación, es la condición de la negociación. Esas dos oraciones lo dicen todo, pero hay que leerlas como lo que son, no declaraciones diplomáticas de protocolo, mensajes codificados con destinatario específico. Cuando Sheinbaum dijo diálogo y cooperación, no estaba abriendo la puerta a la concesión, estaba estableciendo el único marco dentro del cual México estaba dispuesto a negociar. Y ese marco excluía de entrada la coerción, el chantaje arancelario y el unilateralismo de la doctrina Monroe. Cuando dijo respeto mutuo, estaba enviando un mensaje directo a Washington. México no negocia de rodillas. El tamaño del vecino no determina las condiciones del acuerdo. Los datos, no la presión, son la base de la conversación.
Y cuando dijo la soberanía no es una posición de negociación, estaba cerrando la puerta que el viejo México siempre dejó entreabierta. Esa puerta por la que entraron décadas de concesiones silenciosas. Esa puerta por la que salieron recursos estratégicos a precio de remate, contratos leoninos y la dignidad de un país que aprendió a pedir permiso antes de decidir. La declaración también fue un mensaje hacia adentro, hacia los medios que apostaron por el colapso, hacia la oposición que preparó el discurso de la rendición inevitable, hacia los analistas que calcularon con el manual viejo en la mano. Mientras ellos hablaban de debilidad, Sheinbaum construía el argumento más poderoso que cualquier presidente mexicano haya llevado a una mesa de negociación comercial con Estados Unidos. Los datos que prueban que México ya ganó. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó. Y cuando habló, ya había ganado. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo más poderoso era lo que esa declaración le decía al sur global, a las potencias emergentes, a todos los que observaban si México iba a ceder o a mantenerse. México se mantuvo. Y los datos le dieron la razón. Afuera todo parecía normal. Las negociaciones del TMC continuaban. Los comunicados oficiales mantenían el tono diplomático de siempre. Los mercados procesaban la información con la calma de quien ya había descontado el resultado. Adentro, la arquitectura ya estaba lista. Pero hay una pregunta que este video no puede responder todavía. Y es la pregunta que va a definir los próximos meses de la relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué va a pedir Washington ahora? Porque Trump llega a la mesa del TMC sin el argumento que lo sostenía. El déficit comercial injusto quedó destruido por el cociente de reciprocidad de 0,58. La narrativa de México como amenaza comercial quedó destruida por el 17% de participación en importaciones estadounidenses. La idea de que los aranceles habían debilitado a México quedó destruida por el arancel implícito de 3,4%. Trump no tiene el argumento económico, pero tiene la presión política doméstica, y eso lo hace impredecible. Lo que sigue en la revisión del TMC no es una negociación entre iguales con datos en la mesa, aunque los datos de México sean superiores. Es una negociación entre una potencia que perdió el argumento, pero mantiene el músculo político, y un país que ganó el argumento, pero debe administrar la victoria con precisión quirúrgica. Los sectores que el propio IMCO señaló como vulnerables, acero, aluminio y el sector automotriz, son exactamente donde Washington va a concentrar su siguiente movimiento. Esa es la línea roja que Sheinbaum ya tiene identificada. Y la negociación sobre esos tres sectores es la que va a definir si el modelo que México demostró que funciona se consolida o si enfrenta su prueba más difícil. México llegó a este momento con datos, ahora tiene posición, y lo que se viene en la revisión sectorial del TMC va a exigir la misma precisión quirúrgica que hizo posible el resultado de hoy. La pregunta que Washington todavía no ha respondido es ¿qué va a pedir en la mesa del TMC? Ahora que sabe que ya no tiene a México contra las cuerdas y esa negociación ya comenzó. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente eso, los tres sectores vulnerables que el IMCO identificó, acero, aluminio y automotriz, y la estrategia específica que Sheinbaum tiene que ejecutar para protegerlos, porque lo que está a punto de negociarse en esas mesas va a determinar el empleo de 2 millones de mexicanos y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Afuera todo parecía normal, adentro la arquitectura ya estaba lista. Recapitulemos lo que analizamos hoy y hagámoslo sin adornos, solo los hechos, porque los hechos son suficientemente poderosos. Lo que ocurrió, a pesar de la ofensiva arancelaria más agresiva de la historia comercial moderna, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto en lo que Washington importa como en lo que exporta. Con un arancel implícito de 3,4%, México paga menos que Alemania, menos que Japón, menos que Corea del Sur, menos que Vietnam. El 88% de sus exportaciones están blindadas por el TMC y su cociente de reciprocidad de 0,58 es el único en el mundo por debajo de 1, la prueba matemática de que el déficit comercial de Estados Unidos con México no es extracción, es coproducción. ¿Cómo ocurrió? No fue accidente, fue arquitectura.
3 movimientos en silencio: blindar el TMEC desde adentro con cumplimiento activo de reglas de origen, convertir el nearshoring en política de Estado para construir integración irreversible y llegar a la revisión del tratado con datos auditados que ningún argumento político puede refutar. Sheinbaum no peleó los aranceles de Trump, los volvió irrelevantes. ¿Por qué importa? Porque México acaba de demostrar que la soberanía no es una postura romántica del pasado, es una estrategia viable en el siglo XXI, que un país en desarrollo puede enfrentar la presión del unilateralismo más poderoso del planeta. Y no solo resistirla, sino salir de ella en posición de fuerza. Eso no es solo una victoria para México, es un modelo para el sur global entero. Y conecta directamente con la pregunta que abrió este video. ¿Cómo fue posible que el país al que Trump amenazó primero terminara siendo el único con un cociente de reciprocidad por debajo de 1? La respuesta es Sheinbaum, no más fuerte, más inteligente. El patio trasero se convirtió en potencia. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días sobre la revisión sectorial del TMEC va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Trump va a intentar reabrir la negociación en los sectores vulnerables? ¿O ya es demasiado tarde para revertir lo que México construyó? Escríbelo en los comentarios, porque esa conversación la necesitamos tener. El patio trasero ya no existe. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!